Bendito sea el Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Este que le habla es el evangelista Elías Álvarez. Este es el ministerio Jesucristo, la piedra viva. Saludos a la iglesia. Saludos a todas las personas que nos están viendo y a aquellos que nos van a ver en las grabaciones. Dios los bendiga y que la paz de Dios los inunde en esta situación, en este momento que estamos viviendo. Así que es el deseo de mi corazón de que todos nosotros podamos crecer. Aquí en Puerto Rico, por lo menos la gobernadora habló de a la apertura de las iglesias. Este domingo no, el próximo domingo. So, este, le pedimos a Dios de que lo podamos hacer de forma correcta. Y le pedimos a Dios de que cada iglesia pueda tener ese protocolo y lo pueda hacer bien. Porque sé que estamos deseosos de congregarnos, sé que estamos deseosos de estar en la casa de Dios, estar rodeados de nuestros hermanos, pero debemos de hacer las cosas bien. Me encantaría que se pudiera decir, yo creo que es posible, de que la iglesia de Dios está dando cátedra de lo que es el orden, está dando cátedra de lo que es este, de lo que es manejar estas situaciones para que la gente pueda ver, oye, que nosotros somos un pueblo de orden, que nosotros somos un pueblo dirigido por Dios y en el reino de los cielos hay orden, en el reino de los cielos eh, todo funciona por leyes, todo funciona por ordenanzas divinas. Así que le pedimos a Dios que podamos hacer esto. Cada uno de ustedes ore por sus iglesias, comuníquense con sus pastores. Si los pastores dicen, mira, no voy a abrir el 31, voy a abrir la próxima semana después de esa, apóyelos, porque créame que el trabajo que van a tener que hacer los pastores en preparar la iglesia, en preparar a los líderes que van a estar recibiendo a las personas, en preparar la distancia entre las sillas, el equipo que tienen que tener para limpieza y todo lo demás, va a tomar tiempo y hay que hacerlo de forma saludable y una forma que pueda ser de bendición. Así que bendecimos y saludamos a todos estos pastores y oramos por ellos, que están no tan solamente en Puerto Rico, sino en todas partes del mundo, tratando de hacer un esfuerzo y se desviven por sus ovejas. Mi papá es pastor, a la iglesia donde yo estoy asistiendo, la pastora Arlene Meléndez y Alberto, igualmente el Pabellón de la Victoria, Héctor Pérez. Ellos están haciendo unos esfuerzos increíbles para poder reabrir y dar ese pan de vida que la iglesia tanto necesita. Así que nos gozamos en el Señor. El tema de hoy es el plano espiritual. Un tema que en algunas iglesias es controversial. El plano espiritual, en otras iglesias es un poquito más fácil, un poco más abierto poder hablar acerca de él. Y yo espero por la gracia divina de Dios poder presentarte este tema de una forma de que lo puedas entender y puedas empezar a aplicar. Porque si hay un deseo en mi corazón, es que tú puedas tomar las herramientas que Dios nos ha dado a nosotros y utilizarlas al máximo. Yo soy un fiel creyente que cuando yo llegue al cielo, una de las cosas que yo le voy a querer decir a Dios, después de adorarle, después de bendecirle, después de todas esas cosas, le quiero decir al Señor, había más. Pude tomar ventaja de todas las cosas que tú le diste a la iglesia o hubieron cosas que no tomé ventaja de eso. Y este es uno de estos temas que para algunas iglesias es controversial. Y voy a tratar de ser simple, lo cual se me va a hacer bien difícil hacerlo. Eh, Voy a empezar con tratando de definir lo que es el plano espiritual. Vamos a hacer algo básico. Todos saben lo que es el plano carnal, lo que se ve, lo que se toca, lo que se huele, lo que se palpa, lo que se oye. Usted me está viendo, esto es carnal. Lo que no se ve, lo que no se palpa, lo que no se huele, con los 5 sentidos que tenemos en nuestra naturaleza, esas cosas son espirituales. Por ejemplo, el amor es espiritual, la paciencia es espiritual, la misericordia es espiritual. Sí hay unos reflejos carnales que denotan el amor, pero una persona puede amar en silencio. Es espiritual. Una persona puede tener misericordia en silencio. Esas son cosas espirituales. ¿Por qué le hago esta comparación? Para que usted vea que nosotros
utilizamos las dos. Y sin querer, no lo sabemos, pero utilizamos las dos. Cuando usted piensa, nadie puede ver sus pensamientos. Esa área es espiritual. Cuando usted, después de haber pensado, llega a una conclusión y acata con el cuerpo, entonces la gente ve la parte carnal. Pero antes de usted haber manifestado en su carne, ya llevaba semanas con el pensamiento y usted estaba creando en el plano espiritual ideas, conceptos y una serie de estructuras para moldear lo que usted quiera moldear. Una vez le preguntaron hace muchos años atrás a la persona que hizo la locomotora y le preguntaron, ¿de dónde usted sacó la idea de la locomotora? Y la persona dijo, de un sueño. Yo estaba durmiendo y yo vi la locomotora. Yo vi cómo era, yo vi cómo se movía y vio los rieles. Nada, eso es fantástico. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres estamos creados para crear. Pero cuando nosotros creamos, esta es la parte bien emocionante. Usted sabe para crear. Carne le da forma. Mire bien lo que estoy diciendo. Con la parte espiritual usted crea y con la parte carnal usted le da forma. Es espiritual. Toda idea, sueño, todo lo que no es tangible es espiritual. Ahora, bien interesante porque usted verá a mí y en estos momentos usted no sabe lo que yo voy a decir dentro de minutos. ¿Por qué? Porque gloria a Dios que no tenemos un televisor en la frente de nosotros avisándole a todo el mundo lo que estamos pensando. La parte espiritual se manifiesta dentro de mí, en un lugar donde nadie lo ve. Todos nosotros funcionamos así. Todos nosotros. En otras palabras, el ser humano, sin que se lo digan, opera en lo espiritual, en lo carnal. Establecimos eso a Hebreos 11, el capítulo 11, el verso 3. Yo voy a leer un sinnúmero de, de versículos porque, y le voy a ser bien franco, le voy a ser bien franco. Plano espiritual para algunas personas significa lo desconocido, lo que no se puede entender. Ahora, para otras personas es lo conocido. Sí, hay gente que el plano espiritual se le abre. Voy a empezar de esta forma que va a ser un poquito fuerte, pero yo espero que usted entienda. En el plano secular, las personas, gente que conocen a Cristo o no conocen a Dios, o van a una iglesia, o van, o son, qué sé yo, pentecostales, católicos, presbiterianos o lo que sea, en lo secular, saliendo de la iglesia, si una persona cuando nace y se le abre el plano espiritual, voy a empezar de esa forma, se dice que nació con el don. ¿Qué significa? De que más allá de lo que nuestros ojos ven, esa persona puede ver también el plano espiritual, esa persona ve los dos. Entonces, las personas que nacen con el don normalmente se le adjudica, normalmente, no es siempre, se le adjudica y se le agarra y se le lleva al espiritismo. Se le lleva a las mesas, a presidir mesas, se lleva a hacer una serie de cosas, se bregar con cartas, se bregar con caracoles, se bregar con este plano espiritual que mucha gente llaman espiritismo y cosa mala. Por eso es que en muchas iglesias cuando se habla del plano espiritual de la palabra, ellos le adjudican esto al espiritismo. ¿Ok? Quiero establecerlo para que usted entienda. Hay gente, y yo conozco muchísimas personas que han nacido con ese plano abierto. La mayor cantidad de estas personas que nacen con el plano espiritual abierto van a las iglesias y siempre tienen problemas en las iglesias. ¿Por qué tienen problemas? Porque los pastores y muchos hermanos de la iglesia
como no conocen del plano espiritual, cómo opera, cómo se manifiesta, cómo se presenta, normalmente los tildan de loco. Dicen, tú te estás inventando las cosas, tú no sabes lo que estás diciendo, pero de forma curiosa, lo que ellos dicen pasa un año, pasan 2 años y se cumple. Entonces, es un problema mayor para la iglesia. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con esa persona. Por ejemplo, hubo una mujer en Estados Unidos que llegó a una iglesia y una de las ujieres de la iglesia la fue a recibir. Y ella dice que cuando la fue a recibir, ella la vio con 4 cabezas. 4 cabezas diferentes. De una mujer de Dios. Pero a esta señora se la vio el plano espiritual. Ella lo ve y se queda callado porque para ella era normal que viera cosas como se presentan en el plano espiritual y hacer la diferencia entre lo carnal. Ella siguió yendo a esa iglesia y más adelante le dicen, ¿usted ve a aquella hermana que es Ujier? Y le dicen, sí, ella padece de múltiples personalidades. Tiene 4. Entonces, ella ahí entendió que cuando la vio con 4 cabezas diferentes, era por las 4 personalidades que tenía. Mire qué interesante cómo se presenta en el plano espiritual. ¿Qué pasa? A esta persona, en muchas iglesias le sacaban el cuerpo porque lo que para ella era normal, para las personas era extraño y anormal. Me voy a ir más profundo. Yo tengo una hermana, la única hermana que tengo, que la amo, que la quiero, desde los 5 años, a ella se le abre el plano espiritual. Y desde los 5 años, Dios la está llevando a ella al cielo. Y ella ha visto cosas y ella ha tenido experiencias con Dios brutales. Pero mi hermana ha tenido que ir a algunas otras iglesias y las otras iglesias eso le cuesta no poder entenderlo. Y usted me va a decir, Elías, pero lo que tú me estás diciendo es chocante, porque eso del plano espiritual a mí me da miedo, no lo entiendo. Uy, me van a decir, gloria a Dios, por fin alguien está hablando acerca de eso. Vamos a ver cómo podemos tomar este tema y poder explicárselo a ambas personas para que puedan entender. Primero y fundamental, el plano espiritual existe y existe primero que los hombres. Existe primero que los hombres. La manifestación de lo espiritual existe primero que los hombres. Dice la Biblia que Dios Padre es espíritu. Si Dios Padre, todas las cosas que se manifiestan en esa dimensión espiritual de Él. So, de ahí sale todo. Vamos a buscar. Le dije Hebreos capítulo 3, capítulo 11, el verso 3. Normalmente las personas hablan mucho acerca de Hebreos 11:1. También hablan del 3, pero es más del 1 que habla acerca de la fe. Mira lo que dice ese verso. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. So, cuando Dios fue a crear al mundo en Génesis capítulo 1, todo lo que creó ya Él lo tenía en el espíritu dentro de Él. Porque dice la Biblia que el plan de la salvación, Dios lo creó. Y quizás voy a decir un comentario que parece un acertijo. Dios empezó a crear en lo natural cuando terminó de crear en lo espiritual. Lo digo de nuevo. Cuando Dios empieza a crear en Génesis 1, es porque ya la había terminado de crearlo en lo espiritual. Por eso dice el verso que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso es que Dios, cuando empieza a hablar con Abraham, ya Dios hizo el apocalipsis, ya Dios vio el final. El plano espiritual se mueve diferente. Vamos para otro verso porque quiero darte varios versos para que puedas entender de que el plano espiritual
se utiliza demasiado en la Biblia, una cosa increíble. Tanto así de que hay ciertos versículos que no hay forma de explicarlos humanamente, solamente lo puedes explicar espiritual. Vamos para Juan 14. En Juan 14 Jesús empieza a hablar del Padre. Sí. Capítulo 14, verso 2. Dice, en la casa de mi Padre moradas hay. Solamente quiero ese pedazo. Jesús estaba diciendo que donde habita el Padre, que es en el cielo, que es en un lugar espiritual, hay muchas moradas. En la versión King James, la versión King James fue traducida directo del griego, hebreo y arameo a inglés, dice, en la mansión de mis padres, de mi padre, muchos cuartos hay. Es enorme. Vamos a brincar entonces para Ezequiel. Le voy a dar como 4 citas o 5 citas, porque yo quiero que usted empiece a ver esa dimensión espiritual como si, porque normalmente el ser humano lo que hace, lo que no entiende, lo rechaza. Lo que no puede explicar, lo saca a un lado y dice no existe. Pero cuando a usted se le abre el plano espiritual y usted empieza a tener visiones, usted empieza a ver, usted empieza a palpar y empiezan a pasar cosas extraordinarias por causa. Volvimos otra vez. Qué bueno. En Ezequiel 1, lo que quiero tocar por encimita, yo quiero que usted lo lea en su casa con calma. En Ezequiel 1 te habla acerca de la visión de la gloria divina. Bien interesante, te habla de 4 seres. Estos 4 seres no van para atrás, sino caminan hacia adelante. Te hablan acerca de una rueda que está debajo de ellos y te dice que cuando la rueda se mueve, ellos se mueven. Y te dice que en la rueda está el espíritu de ese ser. Y que encima de los 4 seres hay una expansión y encima de los 4 seres está el trono de Dios. Ahora, todo esto que está viendo Ezequiel, cuando usted va a leer ese capítulo 1, Ezequiel está espantado porque en su carne él no puede aguantar la visión. La gloria es demasiado de potente. O sea, la existencia espiritual y el peso de gloria en el plano espiritual es tan fuerte que el ser humano no lo puede aguantar. Pero es existente. So, aquí tenemos en Ezequiel 1, Ezequiel explicando, y no puedo adentrarme mucho en esto, pero Ezequiel explicando que el trono de Dios tiene ruedas y se mueve. Aleluya. Poderoso. Y explicando que los 4 seres que están sustentando al trono de Dios, la gloria que tienen es tan terrible que parece a la misma gloria de Dios, que humanamente no la puedes aguantar. Está hablando de esa realidad palpable, visible y potente. Vamos para el otro. Jeremías capítulo 1, verso 5. Leas Ezequiel 1. Si no lo ha leído, léalo. Léalo. Jeremías capítulo 1, el verso 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí Jeremías te está explicando de que antes que nosotros naciéramos, delante de Dios ya existíamos y había una relación de Dios con nosotros antes que nosotros pisáramos este planeta Tierra. So, para poder hablarlo en palabras humanas, tú tienes una fecha de cuando tu cuerpo nació, pero tú no tienes una fecha de cuando crearon tu espíritu. Sí tienes una fecha de cuando tú te convertiste a Jesús y naciste de nuevo. Esa fecha sí está, el nacer de nuevo. Pero la fecha de nacer el espíritu dentro del bebé, que ese espíritu existía antes,
esa fecha no la tenemos. Porque en el plano espiritual existe primero antes que exista en la tierra. Y eso es lo que está indicando Dios a Jeremías. Le está diciendo, antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Yo te santifiqué y te di propósito, te di por profeta. Son las realidades que te presenta la Biblia del plano espiritual, es que las cosas en el espíritu son primero, son fundamentos y son reales. Para que me pueda entender. Los que viven en Puerto Rico, nosotros aquí en Puerto Rico no somos un estado, no estoy hablando de política, estoy hablando de una realidad. Como nosotros no somos estados, somos una especie de colonia o una colonia. A ojos de Estados Unidos somos ciudadanos de segunda clase. No se escucha bien, pero es una verdad. ¿Qué significa esto? Que nosotros aquí pues, nos gobernamos leyes que se vayan a hacer en todas las leyes que se hagan tienen que ser bajo la jurisdicción federal. O sea, toda ley que se hace en Puerto Rico, por causa de que el gobierno de los Estados Unidos está por encima de nosotros, nosotros tenemos que someternos debajo de esas leyes. Si en Puerto Rico se hace una ley, que esa ley avala o rompa o se vaya por encima de una ley federal, automáticamente esa ley se cae constitucional, porque ninguna ley en Puerto Rico puede ir por encima de lo federal. ¿Por qué? El ámbito federal nos cubre a nosotros. Aquí han habido pistolas de perdigones que aquí las prohibieron, vinieron los federales y le dijeron, eso no está prohibido en Estados Unidos, y le mandaron a los jueces a revocar y hacer una ley nueva y le echaron para atrás completo. Hay un montón de leyes que han querido pasar por encima y los federales vienen y dicen, nosotros somos los que mandamos aquí. Y las leyes federales van por encima de todo. Ahora, te hago esta comparación para que tú puedas entender. Las leyes espirituales, por causa de ellas, fueron creadas todas las cosas. Entonces, si aquí en la tierra se quieren hacer leyes que vayan por encima de las leyes espirituales, esas leyes espirituales, esas leyes que se quieren establecer, son nulas. No sirven, son nulas. Por ejemplo, dice la Biblia que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Dice la Biblia que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Si un apóstol dice que es la cabeza de la iglesia delante del cielo, eso no sirve. Esa ley que él está proclamando no puede ir por encima de la ley divina. Si la Biblia te establece pastores, evangelistas, misioneros, maestros bíblicos, y tú quieres invertir el orden y quieres poner a los maestros bíblicos por encima del apóstol, quieres poner al maestro bíblico por encima del profeta, automáticamente en el cielo la cancelan. No funciona porque están establecidas esas leyes en el plano espiritual. Todo lo que nosotros somos corre por las leyes establecidas delante de Dios. Si usted quiere un poco más de información, le hace el capítulo 1 de Génesis y le hace el capítulo 2 de Génesis. Cuando Dios crea al hombre y crea a todos los animales, los crea encerrados en este planeta. Trate de sacar un hombre, trate de sacar una planta, trate de sacar algo de este planeta sin una nave espacial, sin un traje espacial, trate de sacarlo. Allá afuera no hay oxígeno, va a morir. ¿Por qué? Porque las leyes están establecidas aquí. Y me encantaría poder sacar un poco más de tiempo acerca de las teorías y cosas que han podido probar la NASA acerca de cómo se comportan las cosas fuera del espacio, que no son como aquí. Las leyes en el espacio son otras. Las leyes en la Tierra son las que nosotros conocemos. La ley de gravedad allá arriba existe de una forma diferente. La luz se mueve de una forma diferente. La forma gravitacional es diferente, pero en la Tierra todos nosotros nos movemos por esas leyes. Todo, como leímos en Hebreos 11:3, todas las cosas que nosotros vemos fueron hechas de lo que no se ve. Apocalipsis 21 te habla acerca del cielo nuevo y la tierra nueva. Mire, mis hermanos,
Cuando hablamos del plano espiritual, a mí me choca mucho este tema con algunas personas, porque se le hace difícil poder entenderlo. Se le hace fácil recibir nacer de nuevo en el espíritu, pero se le hace difícil eh, lo que viene siendo la profecía, lo que viene siendo la revelación, lo que viene siendo el mover del plano espiritual de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen que eso es espiritismo. Hay otras iglesias que no, hay otras iglesias que lo reciben bien. Déjeme explicarle esto. El creador de todas las cosas es Dios. Él es espíritu. Antes de que Jesús se encarnara, él también era espíritu. El espíritu de Dios es espíritu. So, el mundo de Dios es espiritual completamente. No es carnal. Cuando a Jesús lo bajan, en Isaías te dice, un hijo os es nacido, un hijo os es dado, un niño es nacido. Te está hablando de las dos naturalezas de Jesús. Hijo porque es hijo de Dios, es dado. ¿Por qué? Porque es espiritual, él no nace, él siempre ha existido. El niño, que es el cuerpo, es el que nace y se le da a los hombres. Cuando Jesucristo se encarna, entonces puede estar en este planeta. ¿Por qué? Porque para que las cosas espirituales en este planeta se puedan manifestar, es necesario que haya una persona con cuerpo carnal para manifestarlas. ¿Ok? Cuando Dios escribe, Génesis capítulo 1, le dice al hombre, enseñoréate de todo lo que es creado y ponle nombre. Esa autoridad, cuando Satanás engaña a la mujer y la mujer le da de comer al hombre, esa autoridad Satanás no se la pudo quitar a Adán. ¿Por qué? Porque después de la caída, Adán siguió poniendo nombre. Después de la caída, hasta el día de hoy, nosotros los seres humanos seguimos enseñoreándonos de la naturaleza. Por eso que usted tiene perritos en la casa, por eso que tiene gatos, por eso que hay gente que doman leones, osos, cocodrilos, elefantes, y menciónalo, porque esa autoridad todavía nosotros la tenemos. Satanás no le pudo quitar ese derecho al hombre. ¿Por qué? Porque para que Satanás le pudiera quitar el derecho al hombre, Satanás tenía que tener un cuerpo carnal, porque las cosas que fueron hechas de esta tierra fueron hechas en el plano carnal y alguien tiene que ser creado en el plano carnal para dominarlas. Satanás no tiene una carne como usted. Por lo tanto, usted ve la necesidad de los demonios de poseer las vidas de las personas para a través de su cuerpo manifestarse en la tierra. Creo que me vaya entendiendo. Esa naturaleza no fueron las intenciones de la creación de Dios. Las intenciones de la creación de Dios fue crear al hombre, que el hombre se manifestara y que Dios caminara al lado de él, hablara con él, compartiera con él, le diera instrucciones y se fuera y dejara al hombre a cargo. Dios, siempre que se mueve en el plano espiritual, como dice la Biblia, yo toco a la puerta del corazón. Si tú me abres, yo entro. Ese es Dios, cortés, respetuoso y aun siendo Dios, respeta el libre albedrío. Satanás, viendo cómo se mueve el plano espiritual, porque él fue creado en el plano espiritual, él se manifiesta en el plano espiritual, él dijo, como yo soy, como soy, y yo quiero que me adoren, yo no voy a ser como Dios. Yo voy a ser violento, yo no voy a tocar a la puerta, yo voy a romper la ventana y voy a entrar. Yo no voy a tocar a la puerta, yo vengo aquí a demoler la casa y a hacer desastres con la persona. En el plano espiritual, Satanás se mueve así. En el plano espiritual, Dios se mueve tocando a la puerta. Vamos a buscar Reyes, capítulo 19. A ver si yo puedo explicarte un par de cositas. Que te lo quiero presentar por la palabra.
Reyes, capítulo 19, está la historia de Elías, después que Elías mata a los sacerdotes de Baal y a los de la bruja que estaba casada con el rey. Él se va huyendo porque teme por su vida. Y en Reyes 19, capítulo 19, el 5 y el 7, mira lo que pasa. Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí fue un ángel, le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Quién le dio de comer a Elías? Un ángel. Para espiritual. Vamos para el 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Elías tenía una cita y no lo sabía. Elías se quería morir. Y dice que se tiró a descansar en el enebro, pero antes de ese verso te dice que él le dijo a Dios, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Se tira a dormir y viene un ángel y le da comida. Yo quiero que usted vea que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento está presente en un montón de sitios, manifestándose presentemente. Lo hizo con Manoa, el papá de Sansón, lo hizo con Josué, lo hizo con Gedeón. Hay un sinnúmero de hombres y mujeres de fe que vieron al ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento no es uno, son tres. Eso después se lo explico, porque son tres diferentes manifestaciones de Dios, pero las manifestaciones estaban presentes. Abraham recibió una vez a tres, dos ángeles y a uno que él llamó Jehová, cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Estas manifestaciones de Dios con el hombre se ha dado desde la antigüedad. Cuando vamos a ver a Jesús, voy a dar la cita, Mateo 4:11. Mateo 4:11 es cuando Jesús es tentado por Satanás en los 40 días de ayuno. Cuando Satanás huye de él, Jesús es atendido por ángeles. Vienen ángeles y le dan comida y lo fortalecen. La otra cita es Lucas 22:43, cuando Jesús está en el Getsemaní y dice que un ángel bajó a consolarlo. Yo quiero que usted entienda esto y se lo voy a decir con todo el amor profundo que tengo en mi corazón. Si a usted se le hace difícil entender el plano espiritual, por amor a Cristo, no lo señale como malo. Si usted tiene gente en la iglesia que se la ve el plano espiritual y usted no conoce bien, no me destruya a las personas de la iglesia. Mire, yo estaba en una iglesia en el norte y en la iglesia yo le dije al Señor, Señor, yo quiero hacer algo porque llevaba ya un año sentado en la iglesia y le dije, yo quiero estar en un ministerio y me metí en el ministerio de los ujieres. Y cuando tú te metes en el ministerio de los ujieres, pues eh, los primeros oficios que te dan son parking. Gloria a Dios, aleluya. Hay que servir. So, ese primer día que yo voy a hacer el parking, me ponen a hacer el parking con un muchacho joven. Y el muchacho joven me dice lo siguiente. Está hablando conmigo y me dice, yo no sé por qué te voy a decir esto, pero yo tuve un accidente en un Ford Track que yo salí volando y aterricé, yo no, él se dio con algo, no sé si fue un poste, un palo o un carro, él se dio con algo y él se fue de este mundo. Cuando los paramédicos llegan, lo están tratando de resucitar, él me dice que él fue al cielo, que a él lo metieron en un cuarto donde había una mesa larga con 12 asientos, 6 a un lado derecho, 6 al otro, una silla en la cabecera de la mesa y otra silla en el lado contrario de la cabecera. Y a él le dicen que se siente en esa silla, la contraria a la cabecera. Y él dice que cuando él se sienta, empiezan a entrar hombres. Y él dice, es bien curioso porque cuando ellos entraron yo sabía quiénes eran. Y yo le dije, ¿quiénes eran? Y me dijo, los 12 apóstoles. Cuando él me dijo eso, a mí me entró un gozo. Y cuando él ve la felicidad que yo tengo por dentro, él me mira bien raro y me dice, ¿y tú me crees? Y yo le dije, ¿y por qué no? Y me dijo, todo el mundo que yo le he contado no me creen.
Y como no me creen, ahí dejo de contar. Y yo le dije, muchacho, yo te creo eso y más. Y él me dijo, pues déjame seguirte contando. Entran los 12 apóstoles y después entra Jesucristo y se sienta a la cabecera. Y me dijo algo que yo empecé a reírme y me gocé. Me dijo, la mesa estaba servida. Yo cené con los apóstoles y con Jesús. Wow. Y él me dice, ¿cómo es posible que tú estás recibiendo esto con un gozo y con una alegría si la iglesia a mí me ha sacado el cuerpo? Y la iglesia me dice que no hable de estas cosas. Y yo le dije, mi hermano, plano espiritual, tan real y tan tangible como el carnal. Y te diría yo, más real y más tangible que el carnal. Voy a otro lugar, me encuentro con una muchacha, su esposo, tienen 2 hijos, y me dice, estamos en la casa porque nos invitaron a los pastores, me invitaron a mí, invitaron a otras personas, y mientras estamos así hablando, ella hizo un comentario donde ella dijo, a mí no me gusta pasar al frente cuando van a orar por las personas, no me gusta pasar al frente porque yo no quiero que nadie me ponga la mano en la cabeza. Y ese comentario a mí me estuvo tan extraordinario. Y el pastor que está conmigo, que se llama Misael, que la conoce a ella, le dice, ¿y por qué tú no pasas al frente? Y ella dice, a mí me pone la mano encima Jehová. Y esa contestación fue bien curiosa también. Y el pastor viene y me dice, mira Lía, mírala a ella no quiere que ningún pastor le ponga la mano en la cabeza. Cuando ella dice ese comentario, yo le digo a ella, ¿por qué tú no quieres que te pongan la mano en la cabeza? Y ella me dice, la relación que yo tengo con Dios es tangible. Como es tangible, yo no necesito que nadie me ponga la mano en la cabeza. Yo me le quedé mirando y yo le dije, ¿dónde, cuándo y cómo? Ella me miró y me dijo, ¿cómo que dónde, cuándo y cómo? Yo le dije, ¿cuándo empezaste a ver? ¿Dónde empezaste a experimentar? ¿Y cómo fue? Y ella se echó a reír y me dijo, ¿y cómo tú sabes eso? Y yo le dije, porque yo sé más de lo que tú sabes. Y te voy a contestar preguntas que nadie te las ha podido contestar. Y le dije, ¿de cuántas iglesias te han votado? Me dijo, de 3. Y esta cuarta, yo no le digo a nadie que veo nada en el plan espiritual. ¿Tú sabes lo que me empezó a contar esa muchacha? No estoy diciendo nombre ni pueblo. Me dijo, yo tengo un cuarto donde yo me reúno con Dios. Lo que le llaman el cuarto de oración, el cuarto de guerra. Ese cuarto para mí es el cuarto de citas. Cuando me dijo eso, yo dije, aquí es. Gloria a Dios. Le dije, ¿y cómo se manifiesta? Y me dice, yo empiezo a adorar a Dios y la nube de Jehová se mete en el cuarto. Y la nube de Jehová es tan espesa, baja al piso de 3 pulgadas, de 3 pies de profundidad. Y cuando baja al piso, yo me acuesto en el piso, en la nube de Jehová. Y Él habla conmigo. Él me ministra. Él me toca. Él es el que hace mi vida. Y yo le dije, con razón tú no quieres que nadie te ponga la mano encima. Y ella me dijo, ¿no entiendes ahora, verdad? Y yo le dije, claro que sí. Y le dije, ¿qué pastor te entiende? Y me dijo, ninguno, porque ellos dicen que eso son inventos. Ellos dicen que eso no se supone que sea así. Mire, mi hermano, dice la palabra que cuando Jesús subió al monte con los tres apóstoles, dice que una nube espesa bajó y los rodeó. Y cuando bajó y los rodeó, dice que Jesús se transfiguró. Dígame si eso no es espiritual. Y lo vieron los 3 apóstoles. Y se apareció Moisés y Elías, más terrible todavía. Se aparecieron uno que murió y otro que no murió. Y léase el libro de Lucas para que usted vea que Moisés y Elías le estaban diciendo a Jesús de cómo él iba a ser agarrado en Jerusalén y iba a ser crucificado
iba a ser muerto. Plano espiritual. Jesús iba a orar a cada rato y a veces 4 horas, a veces 6 horas, a veces la noche entera. Y él decía, se lo voy a decir en palabras que me pueda entender. Cuando yo oro, me meto en ese plano espiritual y veo a mi Padre trabajar y escucho a mi Padre trabajar. Y lo que yo veo, eso hago, y lo que yo escucho, eso hago. Plano espiritual. Jesucristo era plano espiritual, 100% hombre y 100% Dios. Hermano que me estás escuchando, si tú has nacido de nuevo en Cristo Jesús, quiero que entiendas que tú eres 100% espiritual y 100% hombre. Así como Jesús era 100% hijo de Dios y 100% carne. Los dos se supone que se manifiesten a la misma vez. Le hace Romanos 8. Lo espiritual con lo espiritual y lo carnal con lo carnal. La manifestación de lo espiritual. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Antes de que hicieran al hombre, el plano espiritual existía y todo se movía por el plano espiritual. Crean al hombre y el plano espiritual se sigue moviendo. El día que destruyan este planeta, cuando Jesucristo ya venga, haya buscado su iglesia y destruya todo lo que está aquí, el plano espiritual va a seguir existiendo. ¿Qué cosas son eternas y qué cosas son pasajeras? Según la Biblia, esta carne es pasajera, mi espíritu es eterno. Y ahora le voy a hacer esta pregunta. Si es así, ¿por qué nosotros estamos empeñados en movernos más en el plano carnal y no hacerle caso a lo espiritual? Porque a mí me gusta mucho que en las iglesias dicen, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales, contra señores. Y ese versículo está chévere. Si el versículo define que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, pelándose. ¿Qué hacen los hermanos de la iglesia criticándose? ¿Qué hacen los hermanos de la iglesia peleándose por posiciones? Si tu lucha no es contra carne, ¿por qué tenemos ese problema en la iglesia? ¿Será porque el plano espiritual no es real? ¿Será el plano carnal? Ese sí es real. Ese sí es tangible. Pero cuando vamos a tocar profecía, cuando vamos a tocar videntes, cuando vamos a tocar visiones, cuando vamos a tocar sueños, mi hermano, le ponen un clase de filtro y cogen a los profetas y le ponen bozales. Y cogen a los videntes y los castigan. Y a los que ven sueños le dicen que están locos. Y si a esa gente los tratan así, ¿qué me será el que tiene el don de interpretar sueños? ¿Qué me será el que tiene el don de interpretar las lenguas? ¿Qué hace la iglesia castigando a las personas que se están moviendo en el plano espiritual? Por obediencia, porque la iglesia le está poniendo bozales. Y usted me va a decir, ay Elías, tú no sabes la cantidad de problemas que ha pasado en las iglesias por causa de los profetas. Mire, mi hermano, yo he vivido toda mi vida en la iglesia y he visto 20,000 cosas. Y si hay algo que yo he aprendido en esta vida, que la mayor parte de los profetas, no estoy hablando falsos profetas de Dios, que bajo un concepto o otro no han manejado las cosas bien, es porque no tienen una persona que le enseñe. Es porque el don que tiene está crudo. Ese don hay que ejercitarlo. Tú necesitas a un maestro que te enseñe. En la gran comisión de Dios, que se divide en dos partes, dice una, id y hacer discípulos. Esa es una de las partes. Hay mucha gente que le gusta la otra parte de la comisión, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer milagros y señales. Sí, pero Jesús mandó a ser discípulos. Hay muchos profetas hoy en día hay un montón de profetas en diferentes iglesias que se sienten abandonados y se sienten menospreciados. ¿Por qué? Porque para ellos el plano espiritual es tangible, pero la gente que los rodea, no.
Ellos están pagando las consecuencias de que la falta de conocimiento de la iglesia. Entonces, la única voz que Dios utiliza en las iglesias, además del pastor, son los profetas. Y si tú callas la boca de los profetas, ¿cómo la iglesia se va a percibir para lo que viene? Si tú callas la voz de los profetas, ¿cómo la iglesia se va a preparar? Mire, mi gente, esta pandemia la profetizó J.J. Ávila hace más de 20 años atrás. La profetizaron diferentes profetas y diferentes evangelistas en Estados Unidos. Y la iglesia hizo caso omiso. Gente del calibre de J.J. Ávila y la iglesia hizo caso omiso. ¿Por qué? Porque el plano espiritual, no, a ellos no les gusta mucho eso. Sin embargo, a la iglesia le gusta el verso que dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y subiremos a las nubes. A eso le encanta. ¿Por qué le encanta? Porque son buenas noticias. Pues yo te tengo una noticia. Esta carne no va a subir. Sube la glorificada. Sube la espiritual. No sube esta. Para aquellos que dicen, yo no creo mucho porque eso es espiritismo, mi hermano, tú vas a tener una vida plena espiritual en el cielo, con una carne real y verdadera, glorificada. Le hace Primera de Corintios capítulo 15, que dice que el cuerpo de Jesús, primicia de los que van a ser resucitados con cuerpo glorificado. En otras palabras, en el cielo no hay carne pecaminosa. Vamos a tener cuerpo glorificado. Así que la pinta, le brega con las uñas, le recorta el pelo, la viste y bien chévere, y usted la ama, y usted se mira, ¡no! ¡Qué chulito me veo! Dile adiós, la vas a perder, ella no hereda. Me voy a ir más fuerte todavía. ¿Por qué es que estoy dando este tema? Porque hay un sinnúmero de cosas que están torcidas en las iglesias con conceptos erróneos. En el reino de los cielos, una ley que Jesucristo estableció, que la estableció en la Santa Cena, cuando fue a lavarle los pies a los discípulos, Él estableció esta ley. El que quiere ser el mayor tiene que servir. Esa es la ley que Jesús estableció. Así funciona el reino de los cielos. ¿Y por qué yo veo un montón de gente en las iglesias que quieren que les sirvan? Pero son montones. Quieren alcanzar posiciones, posiciones, posiciones. Y cuando esté acá arriba, todo el mundo me tiene que servir. Esa no es una ley del reino de los cielos. Por lo tanto, eso no va delante de Jehová. Por eso es que tenemos una competencia. Ah, Dios me llamó a ser pastor. Y cuando Dios te llama a ser pastor, ya tú ves el pastor de tu iglesia, tú quitándole el púlpito y diciéndole, tu tiempo se acabó, ahora me toca a mí. Alaba ahora. Hermano, tú que tienes un ministerio, el que tú quieras, adoración, evangelismo, predicación, pastor, misionero, el que quiera, cuando a ti te da Dios el llamado a ese ministerio, lo primero que tú le tienes que preguntar a Dios es, ¿debajo de quién me vas a posicionar para yo ser discípulo? Eso es lo primero que le tienes que preguntar a Dios. Y cuando tú te posiciones debajo de esa persona, a aprender se ha dicho. Sí, porque hay gente que tiene en la cabeza este pensamiento tan erróneo de que solamente en una iglesia puede existir un pastor. ¿Quién te dijo eso a ti? Hay pastores y hay copastores. Hay pastores que se sientan entre medio de las ovejas. Hay pastores que son pastores en las casas. Hay pastores que son pastores de calle. Hay pastores que son pastores tirando por las redes. Pero todos son pastores. Ah, que ahora no podemos vivir juntos. Esto es como el llanero solitario. Solamente puede haber uno.
Pues para que usted se informe, Jesucristo buscó 12 apóstoles, no buscó uno, buscó 12. Y en las iglesias se le hace tan difícil poder trabajar en equipo, mi hermano. Yo quiero que usted entienda, plano espiritual, leyes de plano espiritual. Jesucristo no trabaja solo. El Espíritu de Dios no trabaja solo. Papá no trabaja solo. Y entonces a la iglesia sí puede trabajar sola. Cada persona hace como le da la gana y todo el mundo se lo vas a tener que tragar, nene. Si no te gusta, echar un poquito de culé, lo bates y te lo tomas. Eso no es así. Plano espiritual. Si la iglesia no está corriendo por las leyes que Jesucristo estableció, en una noticia, todo lo que tú hagas es vano. Estás construyendo en hojarasca, en madera. Cuando venga el fuego, se va a consumir completo. Para aquellos que me escuchan y han leído la Biblia, ya han estudiado la Biblia, hay muchas personas que dicen, la gracia de Dios, ciertamente la gracia de Dios fue derramada a todos los hombres, pero me están utilizando la gracia bajo unos conceptos que no son bíblicos. Por ejemplo, hay hermanos en la fe que me dicen, ya yo no estoy debajo de la ley, ahora yo estoy en la gracia. Y cuando me utilizan el concepto, hay unos que me lo utilizan bien y hay otros que lo utilizan de esta forma. Si tú fallas y cometes el error que cometas, sigue caminando, que Dios te va a perdonar. Otra vez. El concepto es bueno cuando tú estás luchando vivir recto delante de Dios. Pero cuando tú adrede lo haces porque te da la gana, quieres abusar de esto y dice, yo quiero que tú te busques lo que Pablo escribe acerca y dice, vivo si no vive Cristo en mí. Y dice, ya yo no vivo ley de bajo la ley de Moisés, yo vivo bajo la ley de Jesús. Y Pablo estipula que cada una de las cosas que Jesús dijo en los evangelios es ley. So, cristiano que me diga a mí, voy a tocar un tema fuerte, me van a caer encima, pero lo voy a tocar porque yo voy a honrar a Dios primero que a cualquier persona. Cristiano que me diga a mí, haces lo que tú quieras, que Dios te perdona. No es así. Mira a ver si Jesús entregó su vida en la cruz como le dio la gana. Mira a ver si Jesús dijo, ¿tú sabes qué, Dios? Para que ella, en realidad yo no quiero resucitar al tercer día, yo quiero resucitar al quinto. Jesús no hizo las cosas como le dio la gana, Jesús hizo las cosas como Dios Padre le dijo. Y voy a tocar un tema fuerte. Voy a tocar un tema fuerte. Yo soy divorciado. Y soy divorciado no porque yo quise divorciarme, sino porque la que era mi esposa me dijo, ya yo no quiero más nada, yo me quiero divorciar. Y en esa parte yo la respeto, porque cada vida hay que respetarla. Sea por lo que sea, mi divorcio pasó después de María. Y usted podrá entender todo el revolú y todas las situaciones que esto atribuyó a muchísimas cosas. No me estoy justificando. ¿Qué pasa? Tan pronto yo me divorcio, que ella me pidió el divorcio, yo digo, tómalo, no hay problema. Yo que conozco la palabra, yo voy a la Biblia y busco qué dice Jesús acerca del divorcio. Y Jesús dice que si tú te vas a divorciar, no te puedes casar otra vez. La única forma en que tú te puedes casar de nuevo es por causa de muerte o por causa de que la otra persona adulteró. En mi caso, eso no pasó. Yo no me divorcio por adulterio, ni de mi parte, ni de parte de ella.
¿Qué me dice Jesús? Que no me puedo casar. Tan sencillo como eso. Y yo decidí vivir para Jesús. No para una denominación, no para un pastor. Yo decidí vivir para Jesús. Por lo tanto, la ley de Jesús para mí es primera que cualquier consejo de pastor, apóstol, profeta, misionero, el que sea. Por encima de eso, la ley de Jehová es por encima. Por lo tanto, yo llevo ya año y medio con papeles de divorciado y yo estoy, que le pueden preguntar a mi pastora, Arlene Meléndez y Alberto. La iglesia es Iglesia Emanuel Mayagüez, Iglesia Cristiana Emanuel Mayagüez. Le pueden preguntar a ellos que a la vez que yo me divorcié, le dije, necesito que me velen las espaldas. Y me dijeron, ¿por qué? Le dije, porque yo no me puedo casar. Porque Jesús dijo, si tú te divorcias y te casas, la persona que se casa contigo adultera. Entonces esa persona se convierte en adúltero y yo me convierto en adúltero. Dado a eso, un sinnúmero de pastores se acercaron a mí y me dijeron, ¿tú eres libre? Cásate. Y yo le dije, no. Hubo uno que me dijo en varias ocasiones, fulano se casó, sultano se casó, y le va bien. Y nadie lo juzga. Y yo le dije a ese pastor, te voy a hacer una pregunta. Una pregunta. Todas esas personas que se han casado, que no fue por muerte ni por adulterio, todas esas personas, ¿te has dado cuenta a cuál de ellos no se le ha ido la unción? Me abrió los ojos bien grandes y me dijo, yo no me había dado cuenta de eso. Yo le dije, ahí está el problema. Plano espiritual. Porque las iglesias están poniendo primero a la carne que el plano espiritual. ¿Cuánto te va a costar el que la gente que te rodea, que te ama, te diga muchas cosas buenas, pero todo lo que te están diciendo va en contra de la ley de Dios? ¿Cuánto te va a costar en el espíritu? Con todo el respeto que se merece. Y lo digo porque es público. Mi hermano pastor Jimmy Swaggart, que cayó, y yo creo que Dios levanta, y yo creo que Dios restaura. Pero mi hermano cayó hace años atrás. Él mismo tuvo la decencia de frente a su iglesia decir el pecado que había cometido y que él estaba dispuesto a que lo pusieran en disciplina. A él lo pusieron en disciplina. Su ministerio, que estaba acá arriba, hizo así. Gloria a Dios que se estabilizó. Pero todavía ese ministerio no ha llegado a ser lo que era antes. ¿Cuánto le costó? Mi hermano, plano espiritual. Si la gracia fuera para abusar de ella, ¿para qué entonces Jesús no pecó? Porque entonces él hubiese dicho, la gracia me cubre. Ah, no, porque Jesús tenía que dar un sacrificio perfecto. Ah, entonces Jesús sí y tú no. ¿Me va entendiendo? Mire cómo funciona esto. Mire cómo funciona el cielo. Dice la Biblia, mas el reino de los cielos es justicia, gozo y paz. ¿Por qué menciona la palabra justicia? Porque la palabra justicia es equidad. ¿Qué significa eso? No sé si usted ha visto el monumento que está en Estados Unidos, que representa al Departamento de Justicia, que es una mujer con los ojos vendados y aguantando en su mano una báscula romana donde las dos partes están iguales, las dos medidas están iguales. Porque justicia significa equidad para los dos. Lo que se le pide a uno, se le pide al otro.
Lo que se le perdona a uno, se le perdona al otro. El trato que se le da a este, se le da a este. A la vez que la balanza hace así, hay uno que se le está dando un trato preferencial y al otro menosprecio. El reino de los cielos es justicia. Dios no te va a pedir nada que Él no haya hecho. Si Dios te pide santidad, es porque Jesús aquí en la carne padeció y vivió en santidad. Se puede. Si Dios te pide andar en verdad, escuche esto, hermano y hermana que me está escuchando, por esta boca, si usted no vela, la mentira sale sola. Vele, porque la mentira te cuesta en el plano espiritual. La injusticia te cuesta en el plano espiritual. Mira cómo funciona la justicia. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como no hay una forma de cuantificar la forma en cómo Dios ama, Juan tuvo que escribirlo de esa manera porque no hay forma de decir Dios te ama al 100% porque se queda corto. Tuvo que usarlo de esa forma. ¿Qué significa esto? Que Dios te amó con todo lo que tenía. Por eso es que Jesús te dice, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque si yo, Dios, te amo con todo lo que tengo, yo espero que tú me ames con todo lo que tú tienes. Y esto es increíble. ¿Por qué? Porque si Dios te ama desde el cielo, te ama. Y cuando tú recibes ese amor se convierte en un reflejo que vuelve y rebota para Dios. Eso te da a ti una garantía de ambas partes. Jesús dijo, no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Plano espiritual. Yo no he discutido ni la mitad de lo que yo quiero discutir del plano espiritual. Y ya vamos por 1 hora. Plano espiritual. Primero es en el cielo, después es en la tierra. Pablo le dice a uno de sus discípulos, ya mi carrera está por terminar y espero llegar al cielo para poder retirar mi depósito. Qué bello. ¿Qué está hablando Pablo? Que en el banco del cielo él estaba depositando. Y que para él era real que cuando subiera al cielo, a él iban a dar lo que depositó y con intereses. El miércoles que viene seguimos hablando del plano espiritual. Estoy tocando, yo espero poder cubrir el miércoles todo lo que yo necesito. Mi hermano, a todos los que me escuchan y me ven, yo quiero que usted se acuerde del día que usted entregó su vida a Cristo. Yo quiero que usted se conteste esta pregunta. Cuando yo entregué mi vida a Cristo de corazón, yo sentí un gozo, yo sentí una paz, yo sentí un perdón increíble. Yo quiero que tú me digas algo. Ese gozo, ese perdón y esa paz, ¿lo sentiste de la carne al espíritu o del espíritu a la carne? Ponte a pensar, porque yo lo sentí del espíritu a la carne. Igualmente, tú lo sentiste del espíritu a la carne. Cuando tú recibiste el bautismo de lengua, ¿verdad que todo empezó como un revolú en el estómago dentro de ti? Y después subió y aquí se botó el tapón y empezaste a hablar lengua. ¿Dónde empezó eso? ¿En la carne o el espíritu? En el espíritu. Quisiera decirte como Gálatas 3, pero yo sé que las personas que me están escuchando tienen un corazón deseoso de servir al Señor y quieren aprender. Yo quiero que tú vayas poniendo en,
el orden correcto. Primero lo espiritual, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pon primero lo espiritual para que puedas acomodar. Y con esto cierro. Tú que me estás viendo, que tienes un revolú, que no sabes cómo organizar las cosas, que tú tienes muchos planes para trabajar con Dios, pero no sabes cómo organizarlo. Yo quiero que tú entiendas que tienes ese revolú porque todo lo estás organizando en tu carne. Rompe ese borrador y empieza a organizar las cosas en tu espíritu. Haz lo que Jesús hacía. Busca a Dios para que lo veas. Busca a Dios para que lo escuches. Y de momento las cosas van a empezar a dar vuelta y a engranar como deben de ser. Hermano, que el Señor te bendiga. El miércoles seguimos hablando acerca del plano espiritual. Eh, Me pueden escribir en el correo del ministerio. eh, lo pueden hacer de manera personal. Si tienen preguntas, se las voy a contestar. Si tienen alguna sugerencia, algún tema que quieren que yo toque, algún comentario que quieren hacer, me lo pueden hacer. Porque el deseo que tengo es que ustedes puedan recibir herramientas y puedan crecer. Amén. Ahora yo estoy como Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, quisiera decirle muchas cosas, pero ahora no las pueden sobrellevar. Como yo quisiera poder explicar un montón de cosas, pero te estoy llevando poco a poco. Y si te estás dando cuenta, mientras van pasando los temas, voy engranando un tema con otro, un tema con otro, un tema con otro y voy expandiendo. Lo estoy haciendo de forma lenta y pausada para que todo el que está escuchando pueda aprender y pueda ir creciendo en el Señor. Porque el propósito de este ministerio es dar herramientas y que Dios cumpla el propósito en tu vida, en tu iglesia y en tu familia. Así que, hermano, mi amigo que me escuchas, que Dios te bendiga, que esta semana Dios te cubra con tu paz, con su paz, te mantenga firme y te fortalezca. En el nombre de Jesús.